A continuación, les presentaremos el trabajo de segmento curricular que hemos titulado Motivándonos a leer en arroz y habichuelas. Este segmento curricular es requisito del curso de Español 6908, Nuevos Enfoques para la Enseñanza del Español, ofrecido por el profesor, el doctor Víctor Maldonado Santiago. El trabajo ha sido realizado en colaboración en equipo por María Cubero, Sheila Ayala, María Berríos, Tamara López González y esta servidora Astrid Raquel Cruz Negrón. Comencemos diciendo que en la coyuntura histórica que vivimos, la sociedad está llena de recursos informativos y los medios de comunicación masivos están al alcance de la mayoría. No obstante, no necesariamente sucede lo mismo con las competencias para manejar, filtrar y analizar ese caudal de conocimientos colectivos. Es por ello que una necesidad social relevante de nuestros tiempos es el desarrollo de las artes del lenguaje y todas las destrezas relacionadas hasta sus niveles más complejos. Si bien la humanidad ha hecho grandes avances en todos los ámbitos, vemos a nuestro alrededor un declive en la calidad de la educación formal en los últimos años. Las artes del lenguaje y todas sus competencias son indispensables en el desarrollo académico en todas las materias y áreas del saber, ya que son herramientas básicas de adquisición de conocimientos y de interacción social. La proficiencia en las competencias lingüísticas muchas veces es determinante del éxito académico en una comunidad escolar. Asimismo, puede ser un factor crucial en el desempeño en la vida en general. Por ello, dentro de las destrezas básicas que se desarrollan en la educación formal, la lectoescritura y las habilidades relacionadas pueden ser las más importantes. Estas competencias no son inherentes únicamente a una materia, como sería el español, sino que son el medio imprescindible en todas las materias para formar mejores personas y tener los aprendices óptimos. Para ello, y cito, se debe crear una nueva visión de la enseñanza de la lengua en cualquiera de sus áreas, visualizando el lenguaje como herramienta para el aprendizaje y como vehículo para alcanzar la expresión integral en todas las modalidades de la educación. Cierro cita. Por tanto, el diseño curricular para fomentar la lectoescritura incidirá en el éxito del estudiante en todos los demás ámbitos. Siendo así, las intervenciones con las comunidades escolares con deficiencias académicas deben partir del análisis de la situación de las destrezas del lenguaje. El presente trabajo pretende proponer una alternativa de enseñanza de la lectoescritura para nivel secundario, tomando en cuenta el estudio de la situación de una comunidad escolar promedio en Puerto Rico. A través de esta, se espera lograr motivar a los estudiantes a disfrutar textos narrativos mientras se trabajará la comprensión de lectura y otras destrezas, partiendo de una situación pedagógica en la cual los aprendices muestran deficiencias en sus competencias lingüísticas. Se pretende enseñar un cuento de forma que les motive la lectura para que fomenten ellos la adquisición de destrezas. Se contemplarán una serie de actividades que incluyan el aspecto lúdico, partiendo de la idea de que el aprendizaje de la lectura debe partir del goce de dicha actividad para que sea enriquecedora para la vida. Asimismo, se partirá de una lectura que honra la identidad cultural, apta para trabajar desde el sentido de pertenencia. Con ello, se logrará también la exposición a la literatura puertorriqueña y sus autores. Ya que las artes del lenguaje son adquiridas en la crianza, la utilización de narraciones cercanas culturalmente a los aprendices puede propiciar la motivación. Hablando coloquialmente, se ha seleccionado un cuento que se narra en arroz y habichuelas, como alude el refranero popular a lo que es accesible y comprensible. Se trata del cuento de la escritora puertorriqueña Ana Lidia Vega, titulado Historia de arroz con habichuelas, del cual se realizarán actividades dirigidas a trabajar la lectoescritura de manera amplia y motivadora. El desarrollo integral de un estudiante, así como su crecimiento académico general, depende del lenguaje y la comunicación.
vinculados a su entorno social. La literatura con identificación cultural permite trabajar desde la misma coyuntura de la comunidad de aprendices todo proceso educativo. Se fundamenta en la relación interpersonal, esto es una cita, y en la consolidación del proyecto personal dentro de un grupo social. Y esto nunca sería posible sin el lenguaje. Herramienta poderosa para aprender, enseñar, crear un mundo humano, generar acciones y provocar cambios a nivel personal como en el entorno. Cierro cita. Con esto claro, el siguiente segmento curricular pretende explorar el uso didáctico de un cuento, desarrollando las destrezas esperadas para el 9º grado de escuela superior, pero dando énfasis también en lo cultural, lo comunicativo, el trasfondo, lo lúdico y la motivación que puede generar esa conjunción de elementos. Misión y visión de la Escuela Especializada en Música y Bellas Artes de la Montaña, Luis Muñoz Rivera. La escuela es un ente transformador. Responderá a las necesidades, intereses y talento de los educandos. Estará en sintonía con su entorno para que sus servicios estén a tenor con los cambios de la sociedad. Se desarrollará en un ambiente donde se propicien los más altos valores humanos. Los ofrecimientos académicos serán de vanguardia e inclusive irán dirigidos a atender necesidades especiales y los talentos de los estudiantes. Se ofrecerán a la comunidad un individuo egresado con dominio de las destrezas básicas y los conocimientos para enfrentarse con éxito al mundo del trabajo, a las instituciones postsecundarias y aún más al resto de la vida. La visión: se garantiza una educación de excelencia, ofreciendo diversidad de cursos académicos que propendan al desarrollo de las destrezas, conocimientos, talentos y actitudes que los capaciten a ser un ciudadano autosustentable, libre y útil para la sociedad. Justificación del estudio. El presente trabajo pretende proponer una alternativa de enseñanza de lectura a nivel secundario, tomando en cuenta el estudio de la situación de una comunidad escolar promedio en Puerto Rico. Se ha seleccionado una escuela específica para trabajar la lectura a partir de las necesidades y las demandas de sus estudiantes. La Escuela Especializada en Música y Bellas Artes de la Montaña Luis Muñoz Rivera en Utuado ofrece los grados académicos generales de 9º a 12º grado. Además, cuenta con los programas Homebound y Vida Independiente, el programa de educación especial y el departamento especializado en Bellas Artes y Música. Esta es la única escuela superior histórica de Utuado ubicada en el casco urbano y la única sin requisito de promedio de entrada o con posibilidad de graduarse de programa general en el pueblo. Habiendo sido escuela general por décadas, se convirtió en especializada a través de la Ley 103 del 14 de agosto de 2013. No obstante, no recibió todos los recursos de maestros especialistas y no existe en Utuado una escuela general cerca. La misma gradúa estudiantes por ambas vías. Por estas razones, es la receptora principal de todos los barrios de este municipio, el cual es muy extenso y con zonas muy distantes. Por ello, la comunidad escolar es inmensa en territorio y muy variada en situaciones sociales. La matrícula actual es de alrededor de 472 estudiantes. Son jóvenes de entre 13 a 18 años de edad. De esta matrícula, el 14% está en el programa de educación especial. La mayoría del estudiantado está bajo el nivel de pobreza. El plantel está enclavado en una zona de comunidades especiales y de bajo nivel socioeconómico. Los cálculos de proficiencia en las pruebas estandarizadas
arrojan un nivel bajo de pensamiento académico en esta escuela. En el caso de español, los estudiantes que demostraron un nivel mínimo de proficiencia son el 43%. En la materia de inglés fue un 41%. En el caso de las matemáticas es el nivel más bajo, con un 3% de proficiencia. En ciencias, las pruebas arrojan un 49%. Cabe precisar que en este nivel se espera que los estudiantes lleguen con las competencias básicas ya trabajadas previamente y que corresponde a la escuela superior profundizar estas y subsanar las carencias. Estos resultados demuestran que la escuela necesita evaluar los factores que inciden en el bajo aprovechamiento y apoyar a los docentes para atenderlos. Aparte del perfil académico y las características de la escuela y su matrícula, es importante tomar en cuenta que Utuado es un pueblo con graves problemas socioeconómicos. Su población indica un descenso brusco y una gran baja de la natalidad de 33.149 habitantes que se documentaron en el censo de 2010. El censo del 2020 reflejó solo 28.287. De esta, más del 52% de la población está bajo el nivel de pobreza, siendo el ingreso promedio $8.683 al año. De la población utuadeña, el 83% es mayor de edad, solo el 17% es menor de 18 años. De este segmento poblacional mayor de edad, solo el 72% está graduado de escuela superior. La tasa de desempleo registrada ronda el 10%. El pueblo de Utuado ha sido declarado en estado de emergencia en varias ocasiones en la última década, habiendo sido uno de los más afectados a nivel de Puerto Rico por el impacto tanto de huracanes como de terremotos. Su infraestructura aún se encuentra en muy mal estado, lo que influye directamente en los estudiantes y en la comunidad escolar, que transita por caminos y calles muy aisladas a la única escuela superior a la que pueden asistir todos, la Escuela Especializada en Música y Bellas Artes de la Montaña Luis Muñoz Rivera. El perfil mostrado muestra, en resumen, un nivel de proficiencia general bajo en un contexto socioeconómico vulnerable. No obstante, como fortaleza, se puede identificar que la escuela integra las bellas artes en los programas de clases, lo que puede ayudar en la retención y el desarrollo social, así como con el lenguaje, que es el área de prioridad de este trabajo. Para atender los problemas identificados cobra vital importancia que más allá de trabajar la lectura con el objetivo de desarrollar destrezas, se haga de forma motivadora y respetando o explorando lo cultural. En el marco teórico, investigadores y expertos del constructivismo ven el proceso de la lectura desde distintos puntos. Han tenido influencia por diferentes fuentes psicológicas y otras teorías nuevas sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Según Del Campo López Polanco, 1990, los modelos de lectura deben especificar las variables que afectan el proceso lector y dar una idea del funcionamiento cognitivo durante la realización de la misma. Entre los modelos están: número 1, el modelo de procesamiento de la información. Concibe la lectura como un proceso en etapas en la que parte de la percepción visual del texto para construir un significado. Número 2, modelo de análisis por síntesis. El lector hace uso de sus experiencias y conocimientos previos para entender el texto. Número 3, modelo de mediación fonológica. El lector descifra el código fonológico en las letras del texto para buscar lo que el texto significa. Número 4, modelo interactivo. Considera importante los procesamientos mecánicos inferiores y los procesos intelectuales superiores. Se concibe la lectura como un proceso de interacción entre el texto y el lector. Es tan importante el texto como el lector. La teoría constructivista considera que la lectura es un proceso activo, que ya el lector es responsable de la construcción de su conocimiento. Se ve a la lectura como una consecuencia de un objetivo porque se lee con un propósito. El constructivismo ve la lectura como un proceso de predicción
continua debido a que el lector conjetura o formula hipótesis sobre el contenido del texto y éstas confirman o refutan al leerlo. Gómez, en 1997, establece que el leer es un proceso de interacción que tiene lugar entre el lector y el texto. De esto se desprende el hecho de que cada lector, en base a los objetivos que sujete su lectura, llevará a cabo una interpretación diferente del texto, lo cual, como resalta dicha autora, no significa, por supuesto, que el texto carezca de sentido, sino que éste tiene para el lector un significado seguramente diferente al que el autor le imprimió, ya que el lector lleva a cabo su propia interpretación o construcción del texto. Es importante resaltar que la diversidad no solo se refiere a los lectores, sino también a los textos, ya que cada uno es diferente y con posibilidades distintas. Gómez y el Plan de Lectura, Escritura e Investigación del Centro defienden que leer es un proceso que lleva a cabo la comprensión del lenguaje escrito, señalando que dicho proceso puede ofrecer diferentes perspectivas según los agentes que entren en juego, como el tipo de lectura, que puede ser intensiva o extensiva, la pluralidad de los objetivos o los tipos de texto empleados. Esta idea defiende que históricamente la capacidad de leer ha supuesto una herramienta para adquirir y comunicar información tanto escrita como impresa, destacando que las definiciones de lectura y comprensión lectora han cambiado con el tiempo, así como los cambios sociales, económicos y culturales. De hecho, el concepto de aprendizaje y el concepto de aprendizaje permanente han ampliado la percepción de la competencia lectora, que ha dejado de contemplarse como una capacidad adquirida únicamente en la infancia, durante los primeros años de la escolarización. Por el contrario, está considerada como un conjunto de conocimientos, destrezas y estrategias que los individuos van desarrollando a lo largo del tiempo. De acuerdo con el Plan de Lectura, Escritura e Investigación de Centro, la competencia lectora es un proceso bastante complejo, el cual brinda diferentes perspectivas según los agentes que inciden en él. Son el tipo de lectura, los tipos de texto empleados, así como la pluralidad de objetivos. El tipo de lectura puede ser intensa y extensiva. La intensa se hace referencia a textos más bien cortos, en los que se busca una comprensión detallada y exhaustiva. La lectura extensiva se refiere a textos más extensos, donde se busca una comprensión general y hace énfasis en el fomento de hábitos y placeres de lectura. Chávez, 2002, menciona que la lectura es una de las actividades más frecuentes y necesarias, presentes tanto como en referencia a la vida escolar, como en referencia a la participación activa en nuestra comunidad. En nuestro mundo actual, el cual cambia frecuentemente, la competencia lectora se ve obligada a evolucionar al ritmo de estos cambios, tanto sociales como culturales. Por esta razón, el informe PISA resalta que hoy en día el objetivo de la educación no es únicamente el compendio y memorización de información, sino que esos conocimientos adquiridos conformen un aprendizaje significativo, de manera que puedan ser empleados y utilizados en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Por lo tanto, la capacidad que tenemos para acceder, comprender y reflexionar cualquier tipo de información es fundamental para que los individuos puedan participar completamente en nuestra sociedad. Se puede decir que la lectura no es solo un elemento fundamental en otras materias del sistema educativo, sino que también es una condición principal para participar con éxito en el resto de áreas de la vida adulta. Y ahora los dejo con nuestra compañera Tamara. Metodología de la investigación. Para la metodología vamos a utilizar la observación. Con este tipo de metodología vamos a poder observar el conocimiento y el comportamiento de los estudiantes al momento de leer y discutir el cuento. Vamos a poder ver también su actitud hacia la lectura, le vamos a poder dar retroalimentación y también vamos a poder reenseñar si fuera necesario y evaluar resultados para hacer una toma de decisiones. Mediante esta metodología también se va a observar el estudiante con relación a su comportamiento e interacciones personales
y en este caso específico la falta de interés o motivación por la lectura. La observación será directa con los estudiantes durante 2 semanas que se va a estar impartiendo la lectura de un cuento, así como va a ser también una observación participante de campo y de equipo, en el cual todas las participantes vamos a estar observando los mismos aspectos para luego contrastar y comparar esos datos que recogimos. Con los datos recogidos esperamos y pretendemos desarrollar hábitos y estrategias para despertar en los estudiantes el interés por la lectura. La estrategia que vamos a utilizar será la lectoescritura en sus 3 fases, la de antes, durante y después de la lectura. Antes de la lectura, los estudiantes van a hacer diferentes actividades, comenzando por comprender por qué lee, para qué lee, y le da una idea general de lo que va a leer y lo advierta de lo que es aceptable de que todos leemos en nuestro propio ritmo. Además, vamos a activar el conocimiento previo del estudiante, ayudándolos a fijarse en determinadas partes del texto y motivándolos a que compartan lo que ya conocen del tema. Durante la lectura se va entonces a utilizar la estrategia de lectura cerrada, donde la primera vez los estudiantes van a leer solos para proveer tiempo al estudiante en la lectura, leen por segunda vez y en esta vez pues vamos a utilizar la técnica de al ataque, en donde todos van a tener la oportunidad de leer una vez más, poder hacer preguntas, anotaciones y establecer predicciones. Primero va a ser de manera individual y luego va a ser en equipo. Durante esta lectura, el estudiante también va a tener la oportunidad de hacer un resumen de la idea principal de la lectura y va a hacer y a contestar preguntas abiertas y cerradas. Las técnicas de evaluación que vamos a utilizar serán variadas. Antes de la lectura se utilizará una actividad de ludificación como parte del modelo de observación para tener una idea de lo que el estudiante ya conoce, tanto de vocabulario, palabras claves y del tema de la lectura, y también puede hacer conexiones de lo que ya conoce. Durante la lectura, el estudiante va a poder seguir los símbolos de lectura cerrada, donde va a poder subrayar palabras y frases, y luego va a poder utilizar la tirilla cómica para demostrar la secuencia de lo que está leyendo, mientras piensa lo que pasó en la historia contándole a otra persona. También completará varias hojas de trabajo, tales como las partes del cuento, una hoja de trabajo de los puertorriqueñismos, y va a contestar preguntas y también va a completar un diagrama de Venn para comparar el arroz y las habichuelas. Durante todo este proceso también va a poder unir nuevamente conexión de lo que ya sabía, hacer predicciones y relacionarlas con diferentes partes de la lectura. Después de la lectura se utilizarán 2 actividades, una de ellas una reflexión y la otra actividad de ludificación como evaluación o prueba sumativa para verificar lo que aprendieron. Puede ser la misma prueba que hicieron antes de comenzar la lectura o podemos hacer algunas modificaciones donde obtengamos quizás doble información de lo aprendido y si el interés por la lectura cambió. Ahora vamos a presentar el resumen de nuestra unidad curricular, específicamente las actividades de aprendizaje. Hiciste 4 minutos. 4, ok. Los objetivos. Objetivos generales. Según el prontuario y plan de evaluación del Departamento de Educación del 2022 para el curso de español de estudiantes de 9º grado, los objetivos generales son los siguientes. 1. Se aplicarán estrategias lectoras mediante el estudio y análisis de textos literarios. 2. La didáctica de la literatura se centrará en los procesos de interpretación de textos y no en la historiografía literaria o en la teoría literaria. 3. Se expondrá al estudiante a la reflexión y juicio crítico, con atención particular a los géneros literarios, su estructura textual y su relación con la función e intención comunicativa. 4. Se enfatizará el disfrute autónomo de la lectoescritura. 5.
Se prestará atención a la comprensión de mensajes de contenido especializado, marcados estilísticamente, connotación, ironía, metáfora y doble sentido, entre otras, y a coloquialismos, regionalismos, vulgarismos y neologismos. 6. Los procesos de lectoescritura han de insertar la reflexión sobre los elementos formales de la lengua española, tales como mecanismos fonológicos, morfosintácticos, léxico-semánticos y textuales, considerando los códigos no verbales y los mensajes en los medios de comunicación digitales. 7. Se destacará en la comprensión y producción de textos orales y escritos variados, con énfasis en el proceso de escritura, planificación, revisión y edición, con diversidad de funciones, contextos, interlocutores y temas. Los objetivos terminales y finales. Se trabajará la unidad 5, Esplendor literario. Al finalizar el estudio de esta unidad, los estudiantes de 9º grado del curso de español 1. Reconocerán los recursos del lenguaje usados por autores hispanoamericanos en la narrativa. 2. Identificarán por medio de la comprensión de lectura de varias obras literarias elementos de textos narrativos que muestran sus características estéticas, históricas y sociológicas. 3. Expresarán respeto, admiración por las obras literarias leídas por medio de ponencias y dramatizaciones. 4. Analizarán obras literarias. 5. Demostrarán dominio de la escritura al organizar ideas en forma coherente y lógica. Los objetivos capacitantes y específicos. Antes de la lectura del cuento Arroz con habichuelas, el estudiante inferirá de forma apropiada el significado de palabras en oraciones según el contexto. Antes de la lectura, el estudiante mencionará de forma correcta los puertorriqueñismos que conoce. Antes de la lectura, dado el título del cuento a leer, mediante discusión socializada, los estudiantes predecirán adecuadamente de qué trata la lectura. Durante la lectura del cuento Arroz con habichuelas, el estudiante contestará de forma escrita preguntas de comprensión sin equivocarse. 5. Durante la lectura, el estudiante definirá palabras de vocabulario relacionadas al cuento leído de forma correcta. 6. Durante la lectura del cuento Arroz con habichuelas, el estudiante creará un mapa de conceptos de forma adecuada donde identifique los elementos del cuento. 7. Durante la lectura del cuento Arroz con habichuelas, el estudiante creará una tirilla cómica utilizando los personajes principales del cuento y algunos puertorriqueñismos de forma correcta. 8. Durante la lectura del cuento Arroz con habichuelas, el estudiante comparará correctamente los personajes principales del cuento utilizando un diagrama de Venn. Después de la lectura del cuento Arroz con habichuelas, los estudiantes redactarán una reflexión acerca de su identidad como puertorriqueños. Después de la lectura del cuento, los estudiantes realizarán de forma grupal una breve dramatización del cuento de forma adecuada. A continuación, hacemos un repaso de las actividades del segmento curricular presentado. Las mismas corresponden a los objetivos, metodologías y modelos de enseñanza que ya hemos discutido. En el primer día de este segmento curricular, introduciremos con una prueba diagnóstica como actividad previa a la lectura para evaluar las destrezas de inferencia de significados de palabras según el contexto, el conocimiento previo de los estudiantes y mediante lluvia de ideas los estudiantes mencionarán los puertorriqueñismos que conocen, ya que el cuento a trabajar incluye muchos vocablos puertorriqueñistas. La discusión socializada será al conocer el título del cuento que predigan en la lectura de qué irá a tratar. Asimismo, en el segundo día de la lectura, los estudiantes buscarán en un diccionario o computadora el significado de las palabras de vocabulario relacionadas al cuento, incluyendo aquellas que ellos dijeron en la lluvia de ideas el día previo. En el día número 3, durante la lectura, vamos a realizar la actividad de lectura cerrada, una hoja de trabajo con preguntas de comprensión lectora. En el día número 4, durante la lectura, igualmente, la lectura cerrada. Hojas de trabajo, haremos un diagrama de Venn
con la comparación de los personajes principales del cuento. Para el día número 5, durante la lectura, haremos una hoja de trabajo, mapa de conceptos que vamos a estar tocando los elementos del cuento. Para el día número 6, durante la lectura también, vamos a hacer una hoja de trabajo que va a ser una tirilla cómica, donde vamos a mencionar los personajes principales del cuento y el uso de los puertorriqueñismos. En el día 7, después de la lectura, se trabajará con un diario reflexivo donde el estudiante expresará su sentir acerca de su identidad como puertorriqueño. Y en el día 8 y 9, que aún corresponde a después de la lectura, los estudiantes realizarán de modo grupal una breve dramatización de su parte favorita del cuento. Y el día número 10, cuando ya se termine toda la lectura, haremos una prueba sumativa. Conclusión. Este trabajo va dirigido a atender un problema de lectoescritura con énfasis en lograr la motivación lectora. Se convertirá en un estudio principalmente cualitativo con metodología de observación a través de esta metodología. Se espera interactuar con el alumno para recibir insumo de su actitud hacia la lectura, a la vez que se le da retroalimentación para lograr los objetivos propuestos. La observación se realizará durante la implementación del segmento curricular creado para estos fines, titulado Motivándonos a leer en arroz y habichuelas. Se evaluará la respuesta de los estudiantes de 9º grado de la Escuela Especializada de Música y Bellas Artes de la Montaña Luis Muñoz Rivera. Ante las actividades propuestas para trabajar el cuento Historia de arroz con habichuelas de Ana Lidia Vega, las actividades incluirán desde destrezas como la comprensión lectora, vocabulario y ludificación, entre otras, lo que abrirá el espacio para que la observación sea más completa y diversa. El modelo que se escogió para la creación e implementación de este segmento curricular es el constructivismo, entendiendo que la motivación para leer debe surgir del propio alumno como creador de su aprendizaje. Por ello, las actividades exploran conocimientos previos, vislumbran el contexto cultural y el perfil social de la población a impactar. De esta forma, se espera recopilar datos y observaciones que sirvan a la población promedio puertorriqueña con las características similares. Además, se induce a la participación activa del estudiantado si se identifican áreas a mejorar durante la implementación. Cabe destacar que el constructivismo es el modelo prioritario que utiliza el Departamento de Educación de Puerto Rico. Por esto, los datos obtenidos serán de utilidad para el sistema de enseñanza. Al final de la implementación del segmento curricular de 2 semanas, se podrán haber recopilado datos cualitativos y cuantitativos y se llegará a conclusiones acerca de la efectividad del modelo, la metodología, el texto y, en general, las actividades escogidas. Para ello, se tabularán los resultados de las actividades de evaluación, las cuales serán mixtas, objetivas y abiertas, de destrezas específicas del lenguaje y creativas. Además, se redactará una generalización de las impresiones de las observaciones diarias en reacción a cada actividad y en la lectura de la misma. Con esto, el equipo de maestras podrá concluir, dar retroalimentación y mejorar el plan o segmento. Finalmente, podrán determinar un producto final que siempre estaría sujeto a insumo y cambios, siguiendo el constructivismo para publicarlo o socializarlo. Como es ético y correcto, debemos mostrar las referencias que nos sirvieron de base para la información teórica, las metodologías, como citas e ideas que el equipo de trabajo tomamos para nuestro segmento curricular. Aquí pueden ver algunas de las referencias. Las cuales se estarán entregando en el trabajo escrito, por supuesto. Antes de despedirnos, es importante que compartamos el material producido
por el equipo de trabajo para poder implementar de lleno el material diseñado en la sala de clases. Para ello hemos colocado unos anejos al trabajo. Comenzamos por esta rúbrica. Dado que la investigación es una de observación, se requiere de una rúbrica para poder evaluar lo observado en los estudiantes. Se enfocará en observar sus contribuciones a la clase, su interés en la clase, la motivación en el acto de leer como tal y su realización de tareas a lo largo de toda la implementación del segmento curricular. Una de las estrategias que se toma en cuenta es la de antes, durante y después de la lectura. Por ello, esta hoja de trabajo sirve para indagar lo que los estudiantes conocen de antemano del concepto de arroz con habichuela y de este plato tan cotidiano y tan presente y tan simbólico culturalmente hablando para los puertorriqueños. A través de esta hoja pueden asimismo encuestar a sus familiares acerca de la simbología de este plato que en el cuento se convierte en personajes. Asimismo, una vez leído el cuento, durante la lectura se realiza una actividad cómica, para la cual se proveerá tanto el formato en una hoja de trabajo como las instrucciones. El diagrama de Venn mencionado en las actividades para comparar y contrastar a los dos personajes principales, arroz y habichuela, los cuales son muy representativos de segmentos de la sociedad puertorriqueña. Una hoja de trabajo para indagar en los puertorriqueñismos, en el concepto de puertorriqueñismo y en lo que ellos conocen previamente y los que están adquiriendo a través de la lectura de este cuento. Asimismo, se incluyen hojas de trabajo del Departamento de Educación para manejar vocabulario nuevo y datos y opiniones. Las técnicas de trabajo que le dimos énfasis en la lectura fue la de leyendo de cerca y lectura cerrada. Para la de leyendo de cerca tenemos este formato que permite que paso a paso el estudiante vaya leyendo e indagando en la lectura. Asimismo, la de lectura cerrada se le proveerán los símbolos con los cuales va a interactuar más de lleno con la lectura.